Muy buenas familia, amantes de la lengua francesa, ¿qué tal? El día de hoy vamos a ver un tema que suele ser un poquito complejo, pero que no es difícil, y estoy hablando de las preposiciones de los nombres de países. Les prépositions plus nom de pays. Bien, como menciono, es un tema un poquito extenso porque existen varias preposiciones, hay que cumplir con ciertas reglas y va a depender del país que estemos utilizando, del que querramos hablar para utilizar una preposición u otra. Es un tema extenso, pero no es complicado. Una vez que sepas aplicar todo esto, no es complicado. Así que lo que voy a intentar aquí es simplificar todo para que pues al final te lleves información que te aporte y que pueda contribuir dándote un poquito de lo que sé. Bien, entonces vamos a comenzar la clase del día de hoy. Como mencionado, espero que te sirva de mucho y que la disfrutes. Les prépositions devant des noms de pays. Las preposiciones antes de los nombres de los países. Es importante que sepas que en francés normalmente podemos poner un artículo delante del nombre de un país. Este va a indicar si se trata de un masculino, utilizamos le, o un femenino, donde utilizamos la. En el caso de los países en plural, utilizamos el artículo masculino y femenino plural, le. Aunque sin embargo, hay algunos países como Cuba, Malta, Haití o Djibouti que no admiten artículos. Estas serían las únicas excepciones. Y bueno, aquí tenemos algunos ejemplos. Exemple, la France, le Portugal, les Pays-Bas. A diferencia del español, que solamente decimos Francia, Portugal, Países Bajos, cuando hablamos en francés tenemos que utilizar siempre este artículo antes del país, ya sea masculino o femenino, lo que estaba mencionando. La France, le Portugal, les Pays-Bas. Eso es sin excepción. Es importante que sepamos identificar el género de los países. Francia, un país femenino. Portugal, un país masculino. Y Países Bajos, un país plural. Bien. Los nombres de los países y de los continentes en femenino singular. Bien. Para ello vamos a utilizar el artículo en, más el nombre del país en femenino singular. Bien, esta preposición la suele preceder la mayoría de los países y existen algunos trucos para poder identificar estos países. En primer lugar, para reconocer los países femeninos singulares, podemos observar que acaban por lo regular, porque hay excepciones, con la letra E. Pero hay excepciones, lo que ya les había mencionado, como Le Mexique, México, que a pesar de que termina con letra E, es un país masculino. O Le Cambodge, que sería Camboya, es un país masculino en francés. Bien, pero estas serían algunas excepciones, son pocas, y normalmente aquellos países que terminan con E van a ser países femeninos. Por ejemplo, la France, la Belgique, la Suisse, la Polonia, la Grèce. Y bueno, aquí tenemos ejemplos de cómo podemos utilizar esta preposición en con los países femeninos. Tenemos el primer ejemplo con la France. Je vais en France. Con el segundo ejemplo, je vais en Belgique. Je vais en Suisse. Je vais en Pologne. Je vais en Grèce. Cuando querramos hacer mención de que vamos a ir a un país, pero si se trata de un país femenino singular, vamos a utilizar la preposición en. Voy a Francia, voy a Bélgica, voy a Suiza, voy a Polonia y voy a Grecia. Entonces lo estamos simplificando. Para hacer mención de que vamos a ir a un país, vamos a utilizar la preposición en siempre y cuando se trate de un femenino singular. Bien, la preposición en más los nombres de países que comienzan con una vocal. Bien, cuando el país comienza con una vocal siempre va acompañado de la preposición en. Tenemos los ejemplos, exemple, l'Espagne, l'Argentin, l'Italie, l'Allemagne, l'Égypte.
Y tenemos el ejemplo, como en los anteriores, pero esta vez estamos hablando de países que empiezan con la vocal. Je vais en Espagne. Je vais en Argentine. Je vais en Italie. Je vais en Alemania. Je vais en Égypte. Voy a España, voy a Argentina, voy a Italia, voy a Alemania, voy a Egipto, pero al igual que aquellos femeninos singulares que terminan con E, a excepción de México y Camboya, lo que ya vimos, vamos a utilizar la preposición en para aquellos que comienzan con vocal. Súper sencillo. Como menciono, te das cuenta que vas tratándose de un tema complejo, pero para dominar esto, evidentemente hay que practicar, Y tú puedes disponer, porque Internet es un mundo muy grande, inclusive lo tienes ahí, ejercicios que puedes descargarte y empezar a practicar todo esto, simplemente es de práctica para tener un dominio completo sobre un tema. Y bueno, de hecho, en mi canal de Telegram, te lo dejo aquí abajito, he compartido estrategias para maximizar tu aprendizaje del francés. Puedes utilizarlas para potenciar este aprendizaje de las preposiciones. Bien, ahora la preposición en con los nombres de los continentes. Como todos los continentes comienzan con una vocal, por si no lo sabías, es un pequeño dato, todos los continentes comienzan con una pequeña vocal. Siempre van precedidos por EN. Bien, tenemos los ejemplos: l'Europe, l'Afrique, l'Amérique, l'Asie y finalmente l'Australie. Je vais en Europe, je vais en Afrique, je vais en Amérique, je vais en Asie, je vais en Australie. Voy a Europa, voy a África, voy a América, voy a Asia y voy a Australia. Creo que no hay que profundizar mucho más en ello. Todos los continentes, cuando querramos hacer mención de que vamos a ir hacia allá, utilizamos la preposición en. Bien, ahora continuamos. Los nombres de países en masculino singular y plural. Bien, tenemos la preposición o, a, u, más los nombres de los países en masculino singular. Bien, como tal no existe una regla para identificarlos, pero son por eliminación todos los demás. Casi toda la mayoría de países van a ser femeninos, pero en dado caso de que no sean femeninos, ya por lógica tendrían que ser masculinos. Y bien, delante de los nombres de países en masculino singular, vamos a utilizar esta preposición o, a, u. Bien, tenemos como ejemplos de países masculinos le Canadá, le Senegal, le Maroc, le Mexique, le Chile, le Perú. Como puedes notar, no terminan en E, a diferencia de México, pero ya vimos que es una excepción. Y bueno, si queremos hacer mención de que vamos a ir a alguno de estos países, je vais au Canadá, je vais au Senegal, je vais au Maroc, je vais au Mexique, je vais au Chile, je vais au Perú. Bien, vamos a cambiar la preposición en, que es lo que habíamos visto anteriormente, por esta preposición o, a, u. Voy a Canadá, voy a Senegal, voy a Marruecos, voy a México, voy a Chile y voy a Perú. Entonces, por lógica, si no termina en E, a excepción de México, vamos a utilizar esta preposición AU. Pero hablando de masculinos singulares. Recordar eso. Bien, ahora tenemos la preposición O, AUX, más los nombres de países en plural. Bien, estamos hablando de singulares, ahora pasamos a los plurales. Para reconocerlos, podemos ver que todos los países en plural van a terminar con una S. Eso es lo que le da esa característica de convertirse en un país plural. Y estos van acompañados de la preposición O, AUX. Bien, tenemos ejemplos de países en plural, por ejemplo, les États-Unis, les Pays-Bas. Y bueno, nuevamente retomando los ejemplos anteriores, je vais aux États-Unis, je vais aux Pays-Bas. Vamos a utilizar la preposición AUX para hacer mención de que voy a Estados Unidos, país plural, o de que voy a los Países Bajos, país plural. Creo que vamos entendiendo un poquito de que es un tema complejo, pero bastante sencillo siempre que sepas aplicarlo. Las preposiciones delante de los nombres de islas. Hablamos de países, ahora vamos a hablar de las islas.
Tenemos la preposición AUX o más los nombres de las islas en plural. ¿Ok? Islas en plural. Cuando varias islas se agrupan bajo el mismo nombre, se utiliza la preposición o. Bien, tienes que saber que hay grupos de islas que se agrupan y se entiende que se trata de un plural. Tenemos los ejemplos. Por ejemplo, tenemos Les Canaries, las Islas Canarias, les Baleares, les Antilles, les Seychelles. Estas serían agrupaciones de islas y se entiende como un plural. Je vais aux Canaries, je vais aux Baleares, je vais aux Antilles, je vais aux Seychelles. Voy a las Islas Canarias, voy a las Islas Baleares, voy a Antillas o a las Islas Antillas y voy a las Islas Seychelles. Entonces estamos hablando de islas plurales y también vamos a utilizar la preposición AUX. Bien, ahora vamos con la preposición a, con acento grave, más los nombres de una isla en singular. Vimos las islas plurales, ahora retomamos las islas singulares. Bien, en general, si queremos hablar de una isla en particular, usamos la preposición a. Tenemos los ejemplos de islas singulares. Je vais à Cuba, je vais à Madagascar, je vais à Majorque, je vais a Tenerife, je vais a La Reunión. Voy a Cuba, estamos hablando de una isla singular, voy a Madagascar, voy a Mallorca, voy a Tenerife o voy a Reunión. Pero estamos hablando de islas singulares y vamos a utilizar esta A con acento grave. Bien, súper sencillo. Nuevamente tenemos la preposición en más algunos nombres de islas en singular. Tenemos que en la mayoría de los casos vamos a utilizar la preposición a con acento grave para la mayoría de islas singulares, pero va a haber unas pequeñas excepciones que va a haber que memorizarse evidentemente porque si no las aprendemos no vamos a poder hacer esas excepciones cuando querramos mencionar cualquiera de estas islas y podemos cometer el error de que utilicemos la preposición a con acento grave. Bien. Algunas islas están precedidas por la preposición en. Además, no hay una manera obvia de identificarlas. Como les he mencionado, tenemos que memorizarlas sí o sí. Bien. Je vais en Corse, je vais en Guadeloupe, je vais en Sicile. Estas serían las tres islas de excepciones en las que vamos a utilizar esta preposición en. Voy a Córcega, voy a Guadalupe o voy a la isla Cilicia. Entonces, estas tres son excepción y hay que memorizarlas. Bien, ahora las preposiciones delante de los nombres de las ciudades. Estamos hablando de los países, posteriormente hablamos de las islas, ahora vamos a hablar de las ciudades. Bien, tenemos la A con acento grave más los nombres de ciudades en femenino singular. Ciudades femeninas singulares. Para acabar, la gran mayoría de las ciudades están precedidas por la preposición a, ¿ok? La mayoría. Y estas no suelen no tener un artículo delante. Aquí tenemos los ejemplos. Je vais à Paris, je vais à Barcelone, je vais à Montréal, je vais à Bruxelles, je vais à La Havane. Entonces, la gran cantidad de ciudades van a ser femeninas y vamos a utilizar esta preposición a con acento grave. Voy a París, voy a Barcelona, voy a Montreal, voy a Bruselas, voy a La Habana. Entonces, para las ciudades singulares femeninas vamos a utilizar la preposición a. Ok, ahora tenemos la preposición nuevamente a u o más algunos nombres de ciudades en masculino singular. Como ya mencioné, la mayoría de ciudades van a ser femeninas, pero va a haber algunas excepciones en donde las ciudades son masculinas. Bien, existen muy pocas ciudades en masculino, probablemente eso ya lo intuiste, y son fáciles de identificar gracias al artículo le. Le lo vamos a utilizar para los masculinos. Cuando ponemos la preposición a u, desaparece el artículo le. Y bueno, tenemos los ejemplos, Le Caire, Le Cap, El Cairo y Ciudad del Cabo. Je vais au Caire, je vais au Cap. Voy al Cairo y voy a la Ciudad del Cabo. Estos son algunos ejemplos de ciudades que son masculinas.
en donde vamos a utilizar la preposición au. Y bueno, con eso termino la clase del día de hoy. Como habrás notado, y de hecho en el tiempo, que son 15 minutos, llevamos 15 minutos de clase, es un tema complejo, pero es súper sencillo. De verdad es sencillo, simplemente hay que practicarlo. Como ya te mencioné, Internet es un mundo globalizado increíblemente grande. Puedes encontrar información del más pequeño detalle y simplemente todo esto lo tienes en Internet. Puedes ir, navegar en Internet, buscar ejercicios acerca de las preposiciones de los nombres de países y ponerte a practicar. Y si tienes alguna duda, volver a retomar esta clase en esa pequeña parte en donde tengas duda, por ejemplo, en las islas femeninas singulares, yo qué sé, y solamente enfocarte sobre esa duda en específico. No tienes que verte la clase por completo. Bueno, como ya he mencionado, en mi canal de Telegram, que te lo dejo aquí abajito, te doy estrategias para maximizar tu aprendizaje del francés, en donde hablamos acerca de la curva del olvido, de las estrategias de estudio, de cómo el área de estudio tiene que ver mucho con tu retención de aprendizaje y con tu calificación en la prueba que estés presentando. En fin, hablamos de muchas cosas y te recomiendo que vayas y las veas. De seguro que te van a ayudar un montón y créeme que es información que no te encuentras en cualquier lugar y créeme que soy súper feliz de poder compartir esto contigo, tal como en esta clase. Si te ha gustado, entonces sabrás de qué te hablo y de que esas clases son súper potentes. Pues bueno, sin más, me despido, espero que hayas disfrutado la clase, que te haya aclarado muchas dudas y nos vemos en la siguiente. Merci beaucoup.